noches, bienvenidos al programa Cine en Blanco y Negro, que hoy va a ofrecerles la película El Manantial, película dirigida en el año 1949 por Kim Vidor. Poco antes del 49 ya Kim Vidor recibe este encargo de la Warner Brothers, pero es un encargo que se transforma, curiosamente, en una de sus películas más personales y apasionadas. El Manantial viene de un éxito hoy lo llamaríamos bestseller, descomunal, la novela de Ayn Rand. Yo estoy recordando, pues de muy pequeño, yo creo que fue Planeta el que la editó, con una foto precisamente de Gary Cooper y Patricia Neal, que son los protagonistas, un libro muy grueso que luego yo leí 2 o 3 años después de salir, y sorprendentemente es de una ligereza asombrosa. Es un libro que plantea entonces, en ese momento sobre todo, que fue atacado por supuesto de un libro anticomunista, la lucha entre el yo y el nosotros o la comunidad, el problema de la individualidad, de la obra personal y particular. La película del Manantial, de Fountainhead, de Ayn Rand, que es una escritora de mucho prestigio, que ya había dado para el cine Los que vivimos, Kira, la novia eterna y tantas películas de ese género, en principio estaba más o menos inspirada, dicen, en la vida del legendario autor del Guggenheim, ni más ni menos que Frank Lloyd Wright, el arquitecto, por así decirlo, del siglo XX. Incluso parece ser que quisieron que interviniera y que hiciera los bocetos de la película, de esos edificios maravillosos y en la época supermodernos. Pero Frank Lloyd Wright creo que pidió un porcentaje, que es lo que él siempre cobraba en sus trabajos, del 10%, pero aquí era del 10% de la totalidad de la película, incluidos los ingresos. Entonces le dijeron naturalmente que no y buscaron otra forma. Aún así queda la huella de un arquitecto individualista luchando contra el mundo, y en medio de todo hay una historia de amor realmente subyugante. Inaugura, quizá es el género que luego, años después, lo reviviría el cine entre Elizabeth Taylor y Richard Burton, el romance apasionado de una pareja en el rodaje de una película. Al año siguiente había vuelto a ocurrir otra vez en Eva el desnudo, volvió a pasarlo con Gary Merrill y con Bette Davis, pero evidentemente esta situación sí influye en la película. Las escenas de amor, los besos apasionados, los abrazos son realmente impresionantes, y es que la historia de amor entre Gary Cooper y Patricia Neal duró bastante tiempo, hasta que ya tuvo en la determinación, según dicen algunos, cuando tuvo una visita al Papa y dejó ese asunto que quedó muy marcado para ellos. La película en ese aspecto también es un culebrón de una enorme altura y calidad, pero es un desaforado melodrama de pasiones con un blanco y negro extraordinario y un trabajo de dirección como de la vieja escuela, donde los primeros planos son prodigiosos, donde las interpretaciones, la fisicidad y los decorados son magníficos. Es la película, dicen, de los arquitectos, más allá de algunas otras de Hitchcock o de Un extraño en mi vida, pero aquí está un cinéfilo, arquitecto y extraordinario, mi querido amigo Pruneda, con don José Antonio. ¿Es la película de los arquitectos? Hay varias películas de los arquitectos. Esta película, buenas noches, buenas lo primero, noches. Pero esta película es tan de arquitectos que el estreno, si yo recuerdo bien, en Madrid, en el Cine Pompeya, fue patrocinado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, el estreno. Entonces, en una época ya razonablemente distante. Luego, evidentemente, la película es una película muy, yo diría, 2 palabras para calificarla: es extraña y fascinante, por un lado. Pero yo creo que después, durante el coloquio, tendremos tiempo de hablar de arquitectura más que ahora, ¿no? Pero en cualquier caso, efectivamente, sí pretende ser, como tú apuntabas, una cierta biografía de Frank Lloyd Wright, una cierta nada más. Ya sabes que la historia es que a Wright, que sí que asistió al estreno de la película en Nueva York, le preguntaron qué le parece esto, y él dijo: mi vida ha sido mucho más interesante. Esa fue la contestación de él. De hecho, Wright tiene una biografía razonablemente tormentosa.
Y en cualquier caso, sí es un personaje muy wrightiano. El maestro, lo mismo que Wright trabajó con Louis Sullivan en Chicago, pues aquí Rogark trabaja con Henry Cameron, que es un alter ego de Sullivan, hasta el punto de que incluso hay una frase de Louis Sullivan que repite Cameron, que es la famosa frase de bueno, la forma sigue a la función. Eso es una máxima y durante muchos años ha sido como el gran mandamiento de los arquitectos. Y bueno, yo creo que después habrá tiempo. Es una película interesante, contenida en su desmadre, vamos a decirlo así, y muy, muy atractiva de ver. Muy bien, muchas gracias. Señor Porto, profesor Porto, Juan Antonio Porto, mi querido amigo, ¿qué te parece King Vidor? Es un maestro pero bueno, sí, para la eternidad, ¿no? Sí, es para la eternidad, lo he pasado maravillosamente, adoro el cine en blanco y negro, tú has hablado de la fisicidad, y entonces, bueno, pues es una película donde los personajes tienen un volumen físico y una corporeidad que raramente se ve, ¿no? Es decir, es una de las grandezas de aquellos maravillosos operadores del cine en blanco y negro. Bueno, yo creo que la película ilustra muy bien algo que dijo Godard, ¿no? El cine es la mentira a 24 imágenes por segundo, porque esta película es mentira. Lo que pasa es que es una mentira fascinante. Es mentira porque es excesiva, está llena de demasías. Pero bueno, como es un melodrama, curiosamente yo la vi en su momento, hace 1.000.000 de años. Tendría 14 o 15 años, en una tarde de novillos, y recuerdo que me apasionó, pero no me gustó, entre otras pequeñeces, porque todavía no sabía las claves del melodrama. Y entonces, bueno, pues pensé que nos la contaban creyéndosela a ellos y que habían fracasado porque yo no me la creía. Pero está claro que King Vidor no se la cree y tiene un distanciamiento en cierta medida crítico hacia todo lo que cuenta. Me gusta porque es una película de arquitectos, pero al mismo tiempo es extrapolable. Es decir, es un individuo que defiende la individualidad. Esto yo creo que viene heredado de la autora, de la literata, que es una rusa que respira por la llaga, pero que de alguna manera debía estar hasta el gorro del colectivismo, o hasta el moño, por decirlo mejor. Y entonces, bueno, pues es un canto feroz al individualismo, que también, digamos, tampoco está mal, porque yo recuerdo de haber leído que para los colectivistas un hombre era la millonésima parte de 1.000.000 de hombres. Y entonces no, eso no vale, no, un hombre es un hombre, y aquí hay uno, que es una especie de Don Quijote a andar por casa, ¿no? Dispuesto a perder y a asumir que lo pierde todo, ¿no? Bueno, me parece una película genial, me apasionó, me gustó mucho, ya lo descubrí hace tiempo porque la vi muchas veces después, descubrir que es una película, pues eso, genial, con unos actores geniales, con un guión estupendo, aunque quizás sea, digamos, un defecto que lo haya escrito la propia Anne Ryan, ¿no? Que yo ya la había visto, digamos, la película de la que has hablado, italiana, Los que vivimos. Alida Valli y Fosco Giachetti, doblado por Teófilo Martínez, que era una cosa impresionante. En la nieve, gira la novia eterna. Sí. Bueno, y sí recuerdo una anécdota muy graciosa, que, digamos, cuando estrenaron esta película, en uno de los nodos de ese tiempo salía la boda de la hija del general Franco, con el marqués de Villaverde, ¿no? Y había pues unos planos con la mesa del banquete nupcial, ¿no? Y la gente le dio por llamarle a ese nodo Los que vivimos. Me acuerdo perfectamente. Bueno, entonces el cine tenía, digamos, una dimensión que hoy no tiene, es decir, del cine, de la pantalla, se desprendían modismos, frases hechas, chistes, críticas, porque esto de Los que vivimos, evidentemente era una crítica, ¿no? Y bueno, lo he pasado estupendamente y me ha rejuvenecido 1.000.000 de años. Muchas